Espero que estén bien. Clase y bueno, por situaciones voy a grabar el video hoy de criterios de semejanza para triángulos. ¿Listo? Bueno, comenzamos de que los triángulos, ¿verdad? Para que sean semejantes, perdón, deben cumplir algunos de estos tres criterios. ¿Listo? Dice, dos triángulos son semejantes si cumple alguno de estos criterios. El primer criterio es, tienen sus tres lados proporcionales. El segundo criterio es, presentan dos ángulos iguales o congruentes, como queramos llamarles. Tercer criterio dice, poseen un ángulo igual y los dos lados que lo forman son proporcionales. Entonces voy a explicar uno a uno los siguientes criterios rápidamente. Entonces, primero vamos a dibujar aquí un triángulo. ¿Listo? El triángulo morado, de color morado, y el triángulo de color amarillo, en el cual vamos a colocar los vértices, el vértice A, B y C, ¿listo? Que son ángulos, le vamos a llamar así a los ángulos, A, B y C, ¿listo? Y vemos el ángulo A' que está aquí, ese ángulo A' es el ángulo homólogo, ¿listo? Es el ángulo homólogo, ¿listo? ¿A quién? Pues a A. Este vendría siendo el homólogo de B, B', y el homólogo de C, C', ¿listo? ¿Ok? Ahora tengo el lado A. Este es el lado A. ¿Por qué es el lado A? Ese. Porque es el que está opuesto al ángulo A. Entonces, veo el ángulo B en el triángulo moradito y el opuesto de B es este que están viendo aquí. ¿Listo? Lo mismo hago con el ángulo C. El opuesto de C es ese. Vamos a colocar mejor la B, que se llama Luquita. Ok. Ahora lo mismo hago con el triángulo amarillo, ¿verdad? Este vendría siendo A', ¿verdad? Este vendría siendo B' y C' de los lados opuestos a sus ángulos. ¿Ok? Entonces, decimos de que la longitud del lado A, ¿verdad? Dividida entre la longitud del lado B, ¿ok? Es igual a una constante K. K es un número cualquiera. Si esto sucede, entonces al dividir los lados homólogos B y B', el resultado también debe darte K. Y al dividir los lados homólogos C y C', el resultado también debe ser K. Si esto sucede y el resultado es el mismo en todas las divisiones que está presentando, tanto al dividir C entre C', A entre A' y B entre B', y te dio el mismo resultado en los tres, entonces se cumple el primer criterio donde dice que tiene sus tres lados proporcionales. ¿Ok? Listo. Si presentan dos ángulos iguales, eso quiere decir que si los dos lados homólogos son iguales, por ejemplo, A y A' miden lo mismo y B miden también lo mismo, entonces yo puedo decir que los dos triángulos son semejantes. Solamente porque sus ángulos internos, dos de sus ángulos internos, son iguales. Y el tercer criterio nos dice, posee un ángulo igual y los dos lados que lo forman son proporcionales. Explico esta parte. Pongamos que tenemos el triángulo. Vamos a dibujarlo acá. Tenemos este triángulo. Y decimos que la medida del ángulo A es igual al ángulo A'. O sea, este ángulo y este ángulo miden lo mismo. ¿Listo? Ahora digo que el lado opuesto de B, o sea, este que está aquí B y el que está acá B', ¿cierto? Son proporcionales. O sea, existe una razón entre ellos. B y B' me da una constante K. ¿Listo? Ok, y ahora el otro lado, C, y este vendría siendo C'. Okay, al dividir C entre C', me da también la constante. Entonces mira que este criterio involucra dos cosas. Involucra los lados B y C del mismo triángulo morado y B' y C' del triángulo amarillo. ¿Listo? Y involucra el ángulo que conforma a estos dos, ¿verdad? Que conforma a estos dos, que es el mismo homólogo de este. ¿Listo? Si esto sucede, o sea, que la razón entre B y B' y C es la misma y el ángulo que está contenido o comprendido entre esos dos lados también es el mismo, entonces puedes decir
que el triángulo es semejante. Te explico. No necesariamente tienen que ser esos ángulos o esos lados. También podría ser otros. Por ejemplo, pongamos que ahora tienes el lado B y tienes el lado C, pero tengo el ángulo C, ¿cierto? Tengo el ángulo C, tengo el lado C' y tengo el lado A. Hey, si tú te das cuenta, esto no es proporcional, ni es homólogo, ni un carajo. ¿Por qué? Porque mira, acá tengo a C y aquí tienes a A. A no es homólogo, sino con este. ¿Ya? Entonces, para que se cumpla el tercer criterio, ojo, debe cumplirse exactamente y tal cual como lo está indicando ahí. Ahí está indicando que posee un ángulo igual y los dos lados que lo conforman son proporcionales. O sea, debe pasar esto. Si estos son los dos lados, el ángulo del que me están hablando es el que lo conforma entre ellos dos. Por ejemplo, si este es el vértice del triángulo. ¿Listo? Cuidado, vas a salir con esta. Si tengo el triángulo, este es el ángulo A y estos son los lados que tú buscas. Hey, ¿cuál sería el ángulo que conforma el lado A y el lado B? Pues este, el que está de azul, no A. ¿Ya? Ojo, A no es el que lo conforma a ellos. El que lo conforma es el que está entre los dos lados. ¿Listo? Ahí, en el vértice de los dos lados. Mira que acá está el vértice, se une con B, pero ¿en dónde está A? Mira A por acá. Entonces, no. Ojo con eso porque es muy importante entender ese tercer criterio. Bueno, para eso vamos con un ejemplo rápidamente en donde el ejemplo nos muestra, ya yo aquí lo tengo pues hecho, pero vamos a explicarlo parte por parte. Dice, nos pregunta que si son semejantes el triángulo de lado A 18 centímetros, yo lo dibujé aquí de color amarillo de 18 centímetros, B de 12 centímetros y C de 10 centímetros. Aquí lo tengo. Y luego me colocan un triángulo más grande, así, perdón, en donde dice que los lados de este es que A' mide 45, B' mide 30 centímetros y que C' mide 25 centímetros. Entonces, como aquí te das cuenta, aquí no tienes ningún criterio de ángulo, porque aquí no tienes el valor de los ángulos. Entonces me voy a basar en ¿qué? Pues en los lados homólogos. A con A', B con B' y C con C'. Ya yo sé que si la razón entre esos ángulos me da el mismo resultado, entonces puedo decir que los triángulos son semejantes. ¿Cómo hago esto? Bueno, divido, ¿verdad? Vamos a ver que acá la razón, como podemos observar, voy a hacerlo acá nuevamente paso a paso. La razón del lado A con A' es dividir 18 que vale A entre A' que vale 45. Entonces divido los centímetros porque la razón se queda sin unidades, es un número constante, una K. ¿Listo? La tercera es 6, la tercera de 45 es 15, la tercera de 6 es 2 y la tercera de 15 es 5. Entonces coloco que eso es igual a 2 quintos. O sea que eso es el valor de ¿quién? Pues de K. Nuestra razón es de 2 quintos. Quiere decir entonces que las demás razones me tienen que dar también 2 quintos. Si alguna de ellas no me da 2 quintos, entonces el triángulo no es semejante. Veamos, ahora vamos con B. ¿Cuánto vale B? Vale 12 dividido entre 30. Entonces veamos, B' es 12 centímetros dividido entre 30 centímetros. Eliminamos los centímetros y sacamos la mitad de 12 es 6, la mitad de 30 es 15, la tercera es 2 y la tercera es 5. Por lo tanto, aquí me va a dar 2 quintos. O sea que si es la misma con B. Ahora, para terminar, tiene que pasar lo mismo con C. Veamos con C. C tengo a 10 y a 25. O sea que tendríamos, ponerlo acá de color morado, tendríamos C', perdón, C dividido entre C' va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale? Uy, perdón. ¿Cuánto vale el lado C? 10 centímetros. ¿Y cuánto vale C'? 25. Entonces colocamos 10 centímetros sobre 25 centímetros. ¿Listo? Sabemos que ambos se pueden dividir entre 5 porque el 10 termina en 0 y el 25 termina en 5. Elimino los centímetros y la mitad quinta o 10 dividido entre 5 me da 2. Y 25 dividido entre 5 me da 5. O sea que el resultado es 2 quintos.
Y si te das cuenta, este es el valor de K para C'. Entonces, los tres me dieron el mismo valor. Entonces, como me dieron el mismo valor, puedo afirmar entonces que el triángulo de color amarillo es semejante con el triángulo de color morado. Esa es una demostración para hacer ese ejercicio. ¿Ok? Sigamos con otro ejemplo, el último de este video, y dice, los lados de un triángulo miden 9, 3 y 6 centímetros. Haya los lados de un triángulo semejante, sabiendo que la razón de semejanza es 3. ¿Listo? ¿Qué se están pidiendo allá? Bueno, si tengo un triángulo que tiene estas medidas, ¿cuáles medidas? Pues mide 9, 3 y 6. Entonces me están pidiendo que debo hallar otro que tenga lados A', B' y C', tal que el resultado de cada uno me dé la razón. ¿Y cuánto es la razón? 3. ¿Qué es ese 3? Ese 3 es K. Cuando dice, mira, la razón de semejanza vale 3, significa que ¿cuánto vale K? K vale 3. Entonces vamos a hallarlo. Entonces tú dices, 9 sobre A', que es el lado del triángulo semejante, es igual a 3. Tú eres experto, sabes despejar, quedaría 9 igual a 3 multiplicado por A'. Entonces A' va a ser igual a 9 dividido entre 3. Y 9 dividido entre 3 me da 3. Quiere decir entonces que A' vale 3. Del mismo modo, voy con el B, ¿cierto? El B sería como, pues sería 3 sobre B' va a ser igual a la razón que es 3. Entonces hago el mismo procedimiento, sería 3 igual a 3 por B'. Entonces B' la paso a dividir, sería 3 dividido entre 3. Entonces 3 dividido entre 3 da 1. Quiere decir entonces que ya sé que A' vale 3. Vamos a escribirlo acá. Y que B' vale 1. ¿Listo? Ahora, ese mismo procedimiento lo realizo ¿para quién? Pues para C, perdón. Entonces quedaría 6 entre C' es igual a 3. Siempre va a ser igual a la razón. Luego, al despejar, me quedaría que C' va a ser igual a 6 dividido entre 3. Y 6 dividido entre 3 es 2. Significa que C vale 2. ¿Qué acabaste de encontrar ahí? Acabaste de encontrar las longitudes de un triángulo de tal manera que esas longitudes, ¿verdad?, de ese triángulo son homólogas y además ese triángulo es semejante al triángulo inicial que te dieron, que era de 9, 3 y 6 centímetros. Bueno, chicos, espero pues que hayamos comprendido el tema del día de hoy y pues nada, los dejo y que lo disfruten. Chao, chao, cuídense.